Hola, ¿qué tal? Les saluda César Vázquez. Estoy grabando este video desde el Instituto IFAMI. Esto queda en la ciudad de Trujillo, en la costa norte del Perú. Y lo hago a solicitud del profesor Ilse, un poco para explicarles nuestra forma de trabajo y un poco nuestra trayectoria, ¿no? Este centro se dedica a la formación terapéutica y también a la atención terapéutica dentro de las llamadas terapias sistémicas breves, especialmente dentro de la terapia breve centrada en las soluciones. Si me permiten hablarles un poco sobre esto, la terapia breve centrada en las soluciones es parte de esta constelación sistémica, es decir, este conjunto de enfoques de terapia sistémica que se nutren de un elemento en común que es la epistemología sistémica, la idea de entender al ser humano ecológicamente, entender al ser humano como parte de relaciones sociales, relaciones familiares, grupos, y no ver a las personas como universos cerrados o como entes aislados para no entenderlos por ellos mismos, ¿no? O sea, partimos de la idea de que la conducta y la mente y los problemas no se explican a sí mismos, sino que se explican en relación a la situación en la que están viviendo, a las relaciones que mantienen, a los vínculos que mantienen. La terapia breve centrada en las soluciones parte de la siguiente idea, ¿no? De que todo ser humano, toda persona, más allá de los problemas que puedan presentar, tiene recursos. Y que estos recursos constituyen conocimientos. Y que muchas veces son conocimientos que la persona no sabe que tiene. O de repente sabe que los tiene, pero no los puede conectar con la situación que le aqueja y que trata de resolver. Nosotros consideramos que si toda persona tiene recursos, es nuestra función, nuestra labor, ayudarlos a identificar esos recursos, esos conocimientos, y también facilitar la posibilidad de que apliquen esos conocimientos a la resolución de sus problemas, de sus síntomas, de sus dificultades. ¿Con esto qué se logra? Se logra que las personas confíen más en sí mismas, abrevia la terapia. Al abreviar la terapia, obviamente, el sufrimiento también se acorta. Y se logra empoderar a las personas, porque las personas al darse cuenta que lo que están usando les sirve, y al saber cómo poderlo aplicar y replicar y sostener en el tiempo, porque eso también son metas que buscamos conseguir, entonces se pueden desprender de nosotros de una manera mucho más rápida, pero sostenible en el tiempo. No es una terapia apresurada, no es una terapia superficial como a veces algunos mencionan. Es una terapia que va tal vez directo al grano, pero respetando las condiciones de la relación terapéutica para que se pueda acceder, como digo, a este conocimiento, porque no se puede acceder al conocimiento que la persona tiene, pero que no sabe que tiene, de cualquier manera, hay que crear condiciones. Nosotros creemos que el cambio es inevitable, las personas siempre están cambiando, y están cambiando porque están viviendo en una relación, en una realidad que también está en constante transformación. La idea es entonces crear las condiciones para que este cambio sea como ellos lo desean, acorde a sus metas, a sus objetivos, a sus expectativas, a sus valores. Si me permiten esta anécdota, en alguna ocasión mi hija adolescente, un poco intrigada por el trabajo que yo hago, me preguntó en qué consistía este enfoque y yo se lo expliqué de esta manera que tal vez resulte o lo haga más comprensible, ¿no? Le dije que hacer la terapia centrada en las soluciones era como ir a pescar a un lago. Y yo le preguntaba, hija, ¿y si tú vas en un bote, digamos, con tu caña de pescar y quieres pescar, ¿tú crees que sea más fácil pescar con el agua tranquila
o con el agua moviéndose constantemente. Y bueno, ella me dijo, sí, yo creo que el agua debe estar quieta, calmada, en calma, porque si no los peces se asustan y se van. Exactamente, le dije, ¿no? ¿Y tú crees que debes ponerle al anzuelo cualquier tipo de carnada o una carnada que sea, digamos, apetecible a los peces para que puedan morderlo? Me dijo, sí, bueno, tiene que ser una carnada que sea adecuada para los peces, porque no van a morder cualquier cosa, no van a picar, ¿no? Entonces le dije, bueno, el trabajo que hacemos es más o menos así. Eh, el lago o la laguna viene a ser la persona que consulta con nosotros. El estado del agua, si está en calma o si está agitada, es su estado emocional. Y los peces son los recursos. Los peces son aquellos conocimientos que estas personas necesitan accesar para poderlas usar luego en la resolución de sus problemas o en la superación de sus síntomas. Y el anzuelo con la carnada son las diferentes técnicas que nosotros usamos, especialmente preguntas, aunque no solamente preguntas, pero principalmente preguntas, ¿no? Entonces yo le dije, es muy importante para un terapeuta centrado en las soluciones cuidar el clima emocional de la sesión y el estado de la relación entre el terapeuta y el cliente. Este tiene que ser lo más tranquilo y calmado posible, y para ello hay ciertas cosas que nosotros hacemos y cosas que evitamos hacer, como por ejemplo darle el espacio justo y necesario y nada más a conocer el problema, contextualizar ese problema, ¿sí? Si la persona viene y te dice que está deprimido, bueno, no nos basta con saber que está deprimido, necesitamos saber qué pasa en su vida para que le puede estar llevando a este estado. Porque para nosotros la depresión no se activa porque se activa, siempre es consecuencia de determinadas condiciones de vida. Pero no más que eso, porque hablar mucho del problema va a empezar a agitar el agua y los peces después tal vez ya no quieran acercarse. Inmediatamente después tenemos que ir escogiendo cuáles son las preguntas más convenientes para poder hacer que estos peces, recursos, piquen y los podamos sacar a la superficie. Y bueno, una vez que hemos pescado recursos, conversamos con las personas acerca de cómo estos recursos les pueden servir, si los aplican, para poder ir superando esta situación. También partimos de la idea de que un problema normalmente no es tan original. Es decir, no es que hayan cosas que te pasan por primera vez, de una manera radical. Siempre te han pasado cosas que de alguna manera se parece a lo que te pasa ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona que tiene dificultades con alguien, tal vez digamos con un hijo, no es la primera vez que tiene dificultades con alguien. Probablemente ha tenido dificultades en la escuela o con alguna pareja anterior o con algún hermano, qué sé yo. Lo que le sirvió en esas otras ocasiones puede servir para resolver la dificultad que tiene ahora. No quiere decir que sea algo exactamente igual, pero de eso se puede aprender. O una persona que está triste, incluso muy triste, deprimido incluso, no es la primera vez que está triste, tal vez es la primera vez que está en un nivel de depresión, pero probablemente ya ha estado triste en otras ocasiones, y con esto no quiero decir que una depresión es una simple tristeza, pero se le parece mucho. Entonces, lo que la persona hizo para superar esas tristezas anteriores le puede servir como punto de partida para superar la depresión que tiene ahora. Entonces, cuando digo que todo el mundo tiene recursos, me refiero a cosas como esas, ¿no? Eh, Toda persona ha tenido miedo alguna vez y para superar esos miedos ha tenido que utilizar algún tipo de estrategia, aplicar algún tipo de conocimiento, y eso también puede ser el germen para empezar a superar una fobia actualmente. Eh, claro, la creatividad del terapeuta, su experiencia, su oficio, va a implicar
en ver cómo se le transmite esto a la persona de una manera muy creativa, como digo, para que esta persona lo pueda ir aplicando poco a poco a través de cambios mínimos. Nosotros apostamos a que las personas empiecen a cambiar, pero muy lentamente, para no forzar el proceso y no generar eso que algunos llaman resistencia, pero que nosotros, desde el enfoque centrado en las soluciones, no consideramos resistencia. De hecho, en los años 80, Steve D. Chaser, uno de los fundadores del enfoque, decretó la muerte de la resistencia. Dijo que lo que para otros es resistencia, para nosotros es simplemente falta de curiosidad. ¿En qué sentido? De que tal vez no tenemos la suficiente curiosidad y no escuchamos lo suficiente como para determinar de qué manera el cliente quiere colaborar. De repente nosotros creemos que las personas colaboran de una determinada manera, decretada por el terapeuta, y si no lo hace así es porque se resiste. Pero de repente las personas quieren colaborar de otra manera que nosotros tenemos que identificar. Identificada de esa manera, automáticamente la resistencia deja de ser vista como tal. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos al estilo del consultante, tenemos que identificar este estilo, su ritmo, su proceso, su timing, si se quiere decir, pero siempre enfocado en las cosas que la persona tiene y en ver si podemos irlo ayudando a que lo vaya aplicando. ¿Sí? Esto suele generar un efecto dominó, un efecto mariposa, un efecto bola de nieve, un efecto de ondas, como se le quiera llamar. Es decir, una pequeña acción puede llevar a generar cambios exponenciales muy grandes. No siempre ocurre así, pero muchas veces ocurre así. Es por eso que a veces entre la primera y la segunda sesión las personas suelen mejorar bastante. Cuando recién uno comienza en este enfoque, como que no lo cree, piensa que el cliente le está engañando o le está diciendo lo que supuestamente el terapeuta quiere oír. Pero no, después uno ve que esto se va sosteniendo y según las investigaciones que se han hecho, que ya no son pocas, esto se puede sostener durante años. O sea, una intervención breve de este tipo que implique un conocimiento, un saber por qué estoy mejorando, qué cosas estoy haciendo que mantienen mi mejoría, me pueden llevar a mejorar o a sostener esta mejoría de una manera permanente en el tiempo. Bueno, existen algunas herramientas dentro de este enfoque. Nosotros aquí en IFAMI estamos trabajando en un protocolo que facilite el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya llevamos más de 10 años difundiendo este enfoque aquí en el Perú. Si no me equivoco, creo que hemos sido los pioneros en introducir la terapia centrada en las soluciones en el Perú. Y dentro de esas herramientas que mencionaba está, por ejemplo, la famosa pregunta del milagro, que algunos identifican como si fuera la única técnica o el único abordaje que se puede hacer. La pregunta del milagro es importante porque permite ayudar a las personas a imaginar esa realidad alternativa en la que quieren vivir y que muchas veces, por estar orientados hacia el problema, ni siquiera se toman la molestia de pensar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Se le dice a la persona, imagínate que, bueno, terminamos de conversar, tú te vas, haces el resto del día lo que tengas que hacer y en algún momento te vas a descansar. Y mientras estás descansando, te duermes. Y mientras duermes ocurre algo así como un milagro. Y esta dificultad por la que quieres resolver, se resuelve por milagro, sin esfuerzo de tu parte y de la noche a la mañana. Imagínate esa situación. Ahora bien, como tú estabas durmiendo, aunque el milagro ya ocurrió, aún no te has enterado. Te vas a ir dando cuenta desde mañana, cuando abras los ojos y en el transcurso de los minutos y las horas, vas a notar que tú, tu conducta, tus emociones, tus pensamientos, incluso las personas alrededor tuyo, han cambiado de manera tal que el problema ya no está. ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto ocurrió? Entonces, es aquí donde la pregunta del milagro se convierte en el trabajo sobre la pregunta del milagro, es decir, diferentes preguntas
para ir ayudando a la persona a desenrollar, desempacar este milagro, porque muchas veces la respuesta inicial que dan es una respuesta muy genérica, ¿no? Bueno, ya ocurrió el milagro, entonces mañana ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque ya no estoy mal. Bueno, ¿y cómo te vas a dar cuenta que ya no estás mal? ¿Cuál va a ser la primera señal que te indica que ya no estás mal? Si ya no estás mal, entonces ¿cómo estás? ¿Qué vas a notar distinto en ti? ¿Quiénes se van a dar cuenta de eso? ¿Qué efecto va a tener en tu relación, pongamos, con el trabajo, con tu salud, con tu familia, con tu pareja? Entonces es ir co-construyendo con las personas esa realidad que quieren lograr. Y luego, cuando eso ya está más o menos esbozado, delimitado, le preguntamos qué partes de ese milagro ya se han ido dando en los días previos a la consulta. Y esto lo hacemos en la primera consulta. Y saben que lo más curioso es que un 80-90%, tal vez más, de personas ya identifican partes del milagro que se han venido realizando desde antes de venir a la primera consulta. Y esto confirma lo que en el enfoque de soluciones se dice, que la persona llega a terapia mejorando. Claro, ustedes dirán, ¿y cómo puede mejorar si la terapia recién comienza? Bueno, porque para nosotros la terapia o los cambios, las mejorías no son resultado exclusivamente, ni siquiera principalmente de lo que el terapeuta hace, sino que las personas vienen mejorando porque tienen recursos. Y lo que el terapeuta hace en realidad es ser un detector de estas mejorías, un detector de estos recursos, un amplificador de los mismos, para que la persona lo pueda seguir manteniendo. Mark Bellevach, que es uno de los difusores de este enfoque en habla hispana, en España, ¿no? Él lo compara con el ir a buscar oro. Tú vas con tu plato de metal, de estos que usaban en el siglo XIX en la fiebre de oro en California, te metes al río donde supuestamente hay oro, metes el plato dentro, sacas agua y barro. Para la persona que tiene el problema, inicialmente ve y para él no hay nada ahí, es agua y barro, eso no sirve para nada, y lo bota. Pero nosotros sabemos que si busca con cuidado, si lentamente empieza a girar el plato y permite que el agua y el barro vayan saliendo muy suavemente, es posible que debajo encuentre granitos de oro. El oro pesa más, el oro se asienta abajo, pero el que no lo sabe, mira a simple vista, lo vuelve pájaro, y como no ve nada, lo bota, porque está esperando encontrar de repente pepitas demasiado grandes, y tal vez lo que va a encontrar son granitos de oro. Para el ojo entrenado es fácil detectarlos. Esos granitos de oro que estoy mencionando son las excepciones, son esas pequeñas mejorías que las personas tienen, pero que no registran. Entonces nosotros los invitamos a registrarlos y luego los invitamos a identificar cómo es que lograron que ese granito de oro esté en su plato. O sea, esa excepción, esa ligera mejoría, esté en su vida. Si me permiten, les doy un ejemplo real de un caso que vi ya hace un tiempo. Una señora, una madre de familia, viene a consulta por su hijo de 7 años. Yo inicialmente prefiero, si se trata de niños pequeños, o de niños en general, trabajar primero con los padres, porque a veces resulta más rentable para los propios niños trabajar con los papás directamente. Entonces viene la mamá y me cuenta que su hijo tiene serias dificultades para dormir. 7 años. Que todas las noches es una tortura porque, bueno, lo lleva a la cama a la hora que se supone que debe dormir, le da el besito buenas noches, lo arropa y cuando se va la mamá a dormir también o a ver televisión, el niño empieza a llorar. Y que ese problema se ha ido agudizando con el paso de las semanas y los meses al punto de que ahora tiene que quedarse en cama con el niño 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, hasta que el niño se duerma. Si el niño detecta que ella se levanta para irse, pues simplemente llora, llora, llora y se genera todo un problema con el esposo y los otros hijos mayores, ¿no? La señora ya se ha vuelto experta en tener pues un cerro de cuentos que le cuenta y le cuenta y le cuenta, muchas veces son repetidos
hasta que el niño de cansancio se duerme. Claro, esta señora que ya consultó con otros psicólogos viene con la teoría de que de repente tal vez tiene el niño un problema de apego, que tal vez el niño tuvo un problema de trauma del nacimiento porque nació a los 8 meses y no a los 9, que tal vez por la muerte del abuelo de hace 6 meses, o X hipótesis, ¿no? Yo le pregunto, como solemos preguntar, ¿qué ligera mejoría notó? A eso le llamamos preguntar por cambios pre-tratamiento. ¿Qué ligera mejoría notó en esta dificultad de sueño de su hijo en los últimos días, en la última semana? Esa pregunta la sorprendió, porque pensaba que le iba a preguntar más sobre la historia del niño, sobre a qué edad caminó, cuánto tiempo mamó, cómo fue la cohabitación con la madre, etc. La señora logra identificar que el fin de semana, específicamente el domingo, ella había estado haciendo lo que siempre hace con él, bueno, tratar de leerle los cuentos. Cuando se echa en la cama junto a su hijo con los cuentos y ya iba a empezar a leerle uno, de pronto suena el teléfono. Entonces la mamá le dice, hijo, espérame un ratito, no te duermas, voy a ver quién es. Va, contesta el teléfono, resulta que es la abuela, creo, no sé, que le consulta sobre algún tema, está más o menos 10 minutos en el teléfono, y cuando regresa al cuarto del niño, el niño está dormido. Cosa que no era pues para nada habitual desde hace varios meses. Entonces le digo, ¿tu hijo estaba dormido? Sí. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó? Ni idea. Entonces yo la invito a hacer una revisión, yo le llamo cuadro por cuadro, de lo que pasó en esa escena, en esa excepción. Le llamamos excepción porque la regla es el problema. La excepción es cuando, pudiendo presentarse el problema, es decir, estando en las mismas condiciones, no se presenta. Y ese domingo, en la noche, fue una excepción al problema. Entonces me dice, bueno, estaba en la cama con él, con la media docena de cuentos que le suelo leer. No pude ni comenzar a leer el primer cuento que sonó el teléfono. ¿Y luego qué pasó? Le dije, hijito, no te duermas, que ya vengo. Le dijiste, hijito, no te duermas, que ya vengo. Exactamente, me dijo. Normalmente, ¿qué le dices o qué le decías? Por favor, duérmete, ten compasión, estoy cansada, mira que mañana no vas a poder levantarte para ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que le dijiste fue lo contrario, hijito, no te duermas. Sí. ¿Tú crees, le dije, que valdría la pena probar para ver si allí está la diferencia que hace la diferencia? ¿Qué tal si hoy día haces lo mismo? Le dices, hijito, no te duermas, mira que tengo que ir al baño a alguna cosa. O, no sé, dile a tu esposo que en cuanto te vea entrar al cuarto de él, espere 2 minutos y haga sonar el teléfono otra vez. Y dile lo mismo, a ver qué pasa. Bueno, como ella se dio cuenta, por su propia experiencia, de que eso parece que había resultado, se animó a ponerlo en práctica. A la semana siguiente viene y me dice, bueno, de 7 días que han pasado, 5 días se ha dormido. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que acordamos, ¿no? Hemos estado buscando pretextos para que yo tuviera que levantarme y decirle, no te duermas, por favor, espérame aquí despiertito, ya regreso. Eso fue el inicio, no digo que con eso ya todo estuvo resuelto, pero fue el inicio de empezar nuevamente a regular el sueño de su hijo. Y el problema en 2 o 3 sesiones ya estaba absolutamente resuelto. Claro, tal vez ustedes podrían pensar, ¿y si eso fue simplemente una sustitución de síntomas? Si de repente había pues ahí un conflicto en el niño, o un problema de vínculo, o yo qué sé. Bueno, tal vez sí, tal vez no. El tema es que pasan los meses y el problema no aparece otra vez, ni aparece otro problema que valga la pena llamar la atención, ¿no? O tratar. Por eso decimos que no es simplemente un maquillaje.
hay evidencia de que este tipo de abordajes resuelven el problema y además generan otros cambios que probablemente no hemos estado evaluando. Para empezar, la mamá probablemente va a cambiar también su relación con el hijo porque ya ahora no lo ve como una carga o como algo que la perturba. La relación entre la madre y el esposo también va a cambiar porque ahora, bueno, ya pueden estar juntos aunque sea un rato en la noche antes de dormirse. La visión que ambos van a tener y el resto de la familia sobre el hijo también va a cambiar, es decir, las interacciones empiezan a modificarse en un sentido probablemente más positivo y todo se convierte o pasa de ser de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. No es necesario que las personas sigan viniendo. Nosotros evaluamos en cada sesión los avances, utilizamos lo que llamamos preguntas de escala, preguntas de avance, para ver si es que las personas se están aproximando a lo que quieren lograr, a lo que tenían en mente cuando buscaron la ayuda inicialmente. Y llegado el momento le preguntamos si necesitan seguir viniendo. Y cuando nos dicen que no, pues dejamos la puerta entreabierta para que regresen si lo creen pertinente. Como dijo Matthew Seligman, que es otro terapeuta centrado en las soluciones, los terapeutas centrados en las soluciones tenemos puerta giratoria, ¿no? Las personas pueden entrar y salir cuando lo crean conveniente. Hemos tratado de todo con este enfoque. Personas que consumen drogas, alcohol, depresión profunda incluso con ideación suicida, como les digo, problemas infantiles, problemas de pareja. No digo que sea la panacea universal, pero la clave yo creo que está en que más que trabajar con diagnósticos que nos crean una realidad que puede verse como irresoluble, trabajamos con problemas específicos, ¿sí? Entonces, convertimos el diagnóstico en lo que es, un problema específico, concreto, y si es problema es resoluble, porque si no es problema, pues simplemente se aprende a vivir con eso y ya. Al menos por mi parte, yo también estoy muy interesado en la hipnosis, y especialmente en la hipnosis ericksoniana. He llevado un entrenamiento con Jeffrey Zeig, que es uno de los herederos, por llamarlo así, de Milton Erickson, y algo que estamos implementando mucho es reforzar estos avances con hipnosis, ¿no? O sea, el estado de trance hipnótico, como ustedes saben, no es sueño, es un estado de conciencia alterado, pero alterado para hacer que la conciencia se vuelva mucho más concentrada en determinados puntos y por consiguiente la comunicación sea mucho más efectiva. Bajo estado de trance las personas pueden imaginar con más claridad aquello que quieren conseguir y por consiguiente esto se convierte en algo mucho más apetecible, deseable, menos propenso a la distracción o a la confusión. Hace un tiempo hicimos un trabajo de investigación con personas voluntarias con dificultades diversas. Trabajamos con ellos la pregunta del milagro y luego los pusimos bajo trance hipnótico y se las repetimos. El 100% de personas logró sus metas, a veces de una manera muy, muy dramática, ¿no? Habíamos pensado 5 sesiones con cada uno de ellos, ese era el protocolo que estábamos implementando, y en algunos casos a la segunda ya habían hecho cambios tan radicales como irse a vivir a otra ciudad porque habían conseguido trabajo. Estoy pensando en una joven que tenía mucho temor de pasar por entrevistas laborales y sin embargo después de la primera sesión tuvo una entrevista laboral, consiguió el empleo y se tuvo que mudar de ciudad. Entonces tuvimos que hacer los seguimientos a través de videoconferencia. Entonces, a través de todos estos años hemos podido confirmar que este tipo de abordaje funciona. Claro, para poder entender lo que pasa aquí tenemos que usar una epistemología diferente. Tal vez la epistemología psicológica tradicional no resulte adecuada para poderlo comprender.
La ubicación epistemológica, como ya les dije, de la terapia centrada en las soluciones es sistémica por un lado, pero también construccionista y constructivista. Tengo entendido que Rocío Chaveste, que ha sido mi maestra también, ya conversó con ustedes a través de un video y ustedes han podido eh, tener noticia del enfoque colaborativo. Bueno, la terapia de soluciones también tiene mucho de colaborativo, de socioconstruccionista, sin entrar en contradicción con lo sistémico. Tiene una visión positiva del ser humano, pero positiva con cierta evidencia, ¿no? No es un positivismo gratuito, sino un positivismo basado en la evidencia. Entonces, es lo que yo les puedo comentar. Disculpen si ha sido un poco desordenada mi exposición. Las invito a profundizar más en este enfoque y de repente en otra ocasión podemos seguir conversando sobre esto. Yo les agradezco mucho la posibilidad, al profesor Ilse también, por haberme invitado a participar y quedo a su servicio para lo que gusten. Entonces, desde Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, donde ahorita está haciendo un poco de frío, me despido y estamos en contacto. Muchas gracias.